Vamos a escuchar a Marcos Seifert, un arduo trabajo sin enseñanzas, una recombinatoria material de la literatura en algunos escritos de Sergio Chejfek. Ese es el título de su ponencia. Voy a leer su biografía. Marcos Seifert es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, ha sido becario doctoral y postdoctoral del CONICET, se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, en la Universidad Nacional de las Artes y en la Universidad de San Andrés. Ha publicado artículos sobre literatura argentina en revistas especializadas nacionales e internacionales. En 2022 publicó el libro La extranjería argentina, una literatura entre la pertenencia y el extrañamiento, por la editorial Edubín. Luego vamos a escuchar a Luz Horne con el título La lengua en el aire, sonido y suspensión del humano en Sergio Chejfek. Luz Horne es licenciada en Filosofía de la UBA y doctora en Literatura en la Universidad de Yale, ex profesora asociada y directora del doctorado en Literatura Latinoamericana y Crítica Cultural de la Universidad de San Andrés. Su investigación se ubica en la intersección entre filosofía, literatura y artes visuales. Autora de Futuros Menores, Filosofías del Tiempo y Arquitecturas del Mundo desde Brasil, 2021, y de Literaturas Reales, Transformaciones del Realismo en la Literatura Latinoamericana Contemporánea, del año 2011. El tercer expositor es Juan Pablo Lupi, que va a leer un trabajo que se titula Chejfek o Chejfek. Hay un juego con el nombre y su pronunciación. Vacilación y disidencia de la literatura argentina. Juan Pablo Lupi es doctor en literatura por la Universidad de Buenos Aires, investigador de CONICET, radicado en el Instituto de Literatura Hispanoamericana, es profesor en la UBA y en el nivel secundario y autor del libro Una novela invisible. La mesa va a tener como comentadora a Mónica Zurmuch, que es investigadora del CONICET y profesora de literaturas latinoamericanas en la Universidad de San Martín. Su último libro es, el título está en inglés, A History of Argentine Literature, editado con Alejandra Laera. Los escuchamos. Bueno, comienzo yo. ¿Se escucha demasiado fuerte ahí? Quiero modular la distancia. Perdonen. Bueno, agradecer en principio a Silvana, a Denise por la invitación, por agradecerles por la organización de estas jornadas y bueno, estoy muy contento de compartir mesa con mis colegas, dos grandes investigadores y bueno, y con Mónica que nos va a comentar, así que todo es un lujo. Comienzo. Un arduo trabajo sin enseñanzas, una recombinatoria material de la literatura en algunos escritos de Sergio Chejfek. Buscar los nombres y direcciones de escritores en la guía telefónica. Detenerse en la anotación de los precios de los libros como cifras o trazos misteriosos. Hacer una enumeración provisional de lo que el azar deja en una biblioteca de un café. Confeccionar una lista de 2 columnas que pongan en correlación autores y comidas. Me interesa indagar algunos de estos artilugios de reorganización o desorganización literaria que propone Sergio Chejfek en textos de teoría del ascensor, en tanto postulaciones de una literatura desligada de mandatos y ataduras convencionales. Criterios inusuales, el cotejo con otros regímenes, el foco en marcas materiales como restos fantasmáticos de un mundo extinguido, permiten sacar a la literatura de su lugar, acceder a ella mediante un sistema ajeno pero contiguo para pensarla desde los objetos o urdir otras relaciones, otras tramas. Estos dispositivos que permiten un asedio de lo literario desprendido de las nociones y estrategias de instituciones y del mercado, iluminan también, propongo, modos alternativos de la temporalidad, como la simultaneidad, el tiempo extraterritorial, que establecen desvíos y continuidades con las formas de lidiar con el pasado implicadas en los términos de tradición, archivo e historia literaria. Así como la mirada documental, propone Chejfek, renueva lo ficcional en un contexto de agotamiento de su capacidad persuasiva, estos dispositivos materiales de reordenamiento menor de lo literario permiten esbozar una idea de literatura que se piensa en un borde inestable,
en comercio directo con un afuera donde sus rasgos se diluyen y se vuelven a delinear. Estos ejercicios inútiles, en muchos casos accidentales y caprichosos, nacen de esa capacidad para atender lo desatendido en la escritura de Chaffetz, facultad que le permite iluminar otra modulación de lo público. En este caso, se verifica esta disposición en su tendencia a observar o fabricar los puntos vacilantes donde la literatura se toca con otros órdenes, trazando líneas oblicuas, haciendo emerger pliegues ocultos u olvidados. Propongo que mediante la activación de estos modestos dispositivos, Chaffetz continúa a la vez que redirecciona ciertas cuestiones que han sido centrales para su proyecto estético-literario. El despliegue de la simultaneidad, la presencia material de lo literario, los problemas de legibilidad. 1. Peripecias de la atemporalidad. La simultaneidad es un aspecto vinculado al tiempo sobre el cual Chaffetz ha retornado varias veces. En algunas entrevistas ha señalado que la deambulación es una experiencia física de lo simultáneo y que su narrativa tiende a apoyarse en lo espacial para evitar así una dependencia de la cronología y responder mejor a una percepción de los hechos que funciona de forma, cito, más simultánea que secuencial. A esa tendencia a la espacialización del tiempo, el mismo Chaffetz ya le había dedicado unas líneas en el ensayo La dispersión sobre la literatura del futuro como contigüidad. Cito: el narrador siempre deambula entre el pasado y lo contemporáneo. El tiempo carece para él de porvenir. Esa idea impracticable que solo ordena los asuntos prácticos. Y se manifiesta como contigüidad, como renovación constante de lo simultáneo. Fin de cita. En un pasaje de Teoría del Ascensor, Chaffetz afirma que una de las opciones más frecuentes para describir la naturaleza de la vida urbana ha sido, cito, desentrañar la morfología de la simultaneidad. Fin de cita. Para un taxista, la realidad es, señala en el mismo texto, cito, un despliegue de lo casual y simultáneo. Ese escritor y caminante que deambuló por todas las ciudades en las que estuvo, ese que fue taxista en Buenos Aires, exploró también otra forma de la simultaneidad, la documentada en la guía de teléfonos. El autor propone que la guía le permite a los usuarios, cito, frecuentar lo simultáneo documentado, una especie de sacralización neutra, sobre todo poco intensa por lo doméstica, del presente multifacético. Fin de cita. La guía da lugar a una simultaneidad proyectada hacia la literatura que constituye una máquina de igualdad en la que todos los nombres de escritores que ahí figuran conviven sin distinciones ni jerarquías. La lectura de una carta de Julio Cortázar de 1939, en la que le pide a un amigo que lo busque en la guía, lleva a Chaffetz a consultar una para reunir antiguas direcciones y teléfonos de escritores de Buenos Aires. Otra exploración con similares conclusiones igualitaristas lleva al autor, en otro pasaje de Teoría del Ascensor, a prestar atención a la biblioteca caótica de un bar, donde cada uno puede llevarse el libro que quiera con la condición de dejar otro a cambio. Esta estantería le despierta, confiesa Chaffetz, primero el deseo de confeccionar una lista de eso que accidentalmente queda allí sin que a nadie le importe. Y en segundo lugar, una extraña nostalgia de un mundo idílico en el que no se destaquen unos libros sobre otros. ¿A qué se debe ese deseo reiterado de realizar imprácticas e inconsecuentes compilaciones y listas de lo desclasado? No es la fantasía de un aplastamiento que neutraliza diferencias, claro, sino más bien, postulo, un rastreo de pequeños vórtices de desestabilización clasificatoria que permitan repensar el lugar de la literatura. Si la temporalidad como orden sucesivo de hechos contiene premisas de profundidad y verdad, la propuesta de perforar la sucesión lleva un ejercicio de liberación del dominio de esas categorías. Me pregunto también si la simultaneidad no resulta acá algo más que una detención sincrónica operada por el soporte material vetusto o soslayado, como la guía o la estantería del bar. Si ese corte no estaría designando más bien el espesor de un presente que se ve ensanchado o desbordado indefinidamente a partir del modo en que cada libro,
cada autor adquieren una potencialidad y vigencia en la que nunca dejan de ocurrir y actualizarse. Creo que este presente extensible que anhelan estos soportes de simultaneidad literaria deben leerse en relación con esos esfuerzos de presentificación que lee Florencia Garramuño en la literatura de Čapek a la hora de explicar el modo en que el autor desplaza el rol de la representación mimética como sostén narrativo. Y a partir de la mesa que escuchamos recién también pensaba, ¿no?, ese espesor de presente a través del trabajo del recuerdo, sobre todo a partir de la ponencia de Rafael. 2. Orden material. La pregunta por el rol de la materialidad en estas exploraciones de dispositivos atípicos de catalogación literaria nos remite a una cuestión que atraviesa por lo menos las últimas décadas de producción del autor, en la que lo material ingresa como indeterminación, poniendo en jaque las ficciones basadas en formas narrativas convencionales. De lo material que se introduce como efecto de indicialidad y que permite dejar de lado, como señala Luz Horne, que está aquí en esta mesa, las búsquedas realistas que se apoyan en las leyes de verosimilitud, a la atención en la transformación, que permitan dejar de lado esas búsquedas realistas que se apoyan en las leyes de verosimilitud. Por un lado, pasamos de eso a la atención en la transformación de los procesos escriturarios en función de reflexionar sobre las relaciones entre la escritura manual y la digital, como leemos en Últimas Noticias de la Escritura. El campo de las relaciones entre materialidad y literatura contempla dos direcciones: la materialidad de la literatura y la materialidad en la literatura. La primera, que refiere al diseño, los formatos de impresión y la tipografía. La segunda, que analiza las implicancias del modo en que los objetos y el mundo material ingresan en las ficciones. Frente a estas opciones, lo que se advierte más bien en estos dispositivos es otra posibilidad: la inscripción de lo material como contigüidad. No se trata precisamente de la consideración de los aspectos físicos de los libros, ni los efectos de la incrustación hacia el interior de las tramas, sino del papel que cumplen huellas y trazos ajenos al universo literario, pero que establecen relaciones de vecindad o cercanía y que pasan a intervenir en una dinámica literaria. Son esos nombres de la guía que se insuflan de una significación literaria para pertenecer a un estado potencial de la literatura. Son los precios que encuentra garabateados en lápiz en el ángulo derecho superior de los libros viejos que el escritor tiene la oportunidad de consultar cuando retorna a Buenos Aires. Cifras bajas, altas, otras exorbitantes. Martínez Estrada, 180.000. Marechal, 38. Victorio Campo, 14.300. Pero también códigos, el recurso de los libreros para no andar remarcando constantemente los precios. No es el índice de las fluctuaciones que puntúan la historia económica del país lo que este autor busca en esos esquemas de anotación, sino la posibilidad de pensar a partir de ellos una, cito, serie infinita de combinaciones materiales. Fin de cita. En esas inscripciones de precios que se vuelven ilegibles, dada la imposibilidad de traducirlos a una escala común, Čapek encuentra una dimensión apta para, cito, postular una literatura futura según nuevos y liberadores términos de autoridad, sobre todo de pertinencia y más que nada de procedimiento. Una literatura que se autonomice desde los objetos, aunque sea un poco de la noción de autor y de las estrategias con las que los llamados mercados literarios o instituciones medran con esa categoría. Fin de cita. En principio, considero necesario prestar atención en el modo en que esta contigüidad de lo material redirecciona aquello que el autor ya planteaba en un ensayo del año 2005. Un ensayo que ya cité, La dispersión. Allí esta relación de la escritura y la vecindad se proponía también como posibilidad para la literatura del futuro, pero a partir de una inflexión espacial y geográfica. Luego, en segundo lugar, se puede pensar también este deseo de desmarcar a la literatura de las convenciones en estrecho diálogo con las lecturas que el autor hace de la obra de Mirta de Ermisache, compuesta por objetos textuales que presentan secuencias de páginas de escritura ilegible o asémica.
A pesar de su esquive de la legibilidad, Dermisache organiza estos objetos, explica Chafek, según modelos de circulación textual en los que la composición de la página, el diseño y los trazos responden a estructuras y series reconocibles. Cartas, periódicos, newsletters, cuadernos, etc. Chafek encuentra en esta obra una inversión de la lógica del escritor que trabaja para la industria para que ese mismo sistema consagre su labor otorgándole identidad. Los textos de Dermisache presentan en su lugar un sistema que ofrece una materialidad que el autor viene a llenar. El primero publicar, luego escribir de Osvaldo Lamborghini debe leerse, señala Chafek, en este mismo sentido. Así, la inscripción olvidada del nombre de los autores en la guía o el soslayado precio como dato obsoleto garabateado en un margen son posibilidades de encontrar un tensor que mediante una serialización inestable permita renovar la presencia material de la literatura y tejer otras relaciones entre libros y escrituras no condicionadas del todo por las convenciones del mercado y las instituciones. Si es necesario organizar la literatura en un sistema, lo que se trata es que el mismo sea un sistema vacilante, inestable, endeble. Así como la propuesta que hace Chafek de la mirada documental viene a responder tanto a la amenaza de irrelevancia que sufre la primera persona como al agotamiento de la ilusión ficcional, considero que estos dispositivos materialistas y obsoletos parecen responder a una misma intención, pero planteada en otro plano. Un deseo de contrarrestar la extenuación y el desgaste de los órdenes y clasificaciones que encuadran la lectura literaria. 3. Una lista de la dispersión. Para calibrar el alcance de esta indagación sobre el modo de reorganizar los materiales literarios para dar lugar a aquellas zonas no iluminadas por los instrumentos de la crítica, me interesa traer a colación no solo las ficciones de historia literaria, versiones contrafácticas del pasado que producen, como propone Premat, un efecto de distanciamiento crítico ante lo heredado, sino también las reflexiones que realiza Guido Orsovich sobre el modo en que el término archivo ha reemplazado al de tradición en el vocabulario de la crítica, en función de reformular un conjunto de discusiones a las que daba forma este último concepto, el de tradición. Estos dispositivos que propone Chafek, si bien no se emparentan a las ficciones de historia literaria, salvo en su propósito de revitalizar de forma inventiva un pasado exánime, tienen puntos en común con las búsquedas vinculadas a lo que Orsovich señala como el paradigma del archivo. Si para el de la tradición, señala el investigador, la actividad artística y crítica tiende a la construcción de unidades orgánicas, que permiten articular una heterogeneidad cultural, para el paradigma del archivo la tarea parece ser resistirse a las operaciones unificadoras, jerarquizantes y silenciadoras de la cultura. Creo que en estos dispositivos de clasificación inusual hay una búsqueda paradójica de una forma del agrupamiento que funcione como unión, sí, pero sin que esto afecte la potencia de la condición disgregada o dispersa de los materiales. ¿Es posible hacer una lista de lo disperso sin neutralizar ese rasgo de disgregación? ¿Cómo mantener unido el material literario sin domesticar la potencia de su estado de dispersión? El concepto de imagen pensativa que Jacques Rancière aplicó a la fotografía para pensar la emancipación de la imagen respecto de la intencionalidad del autor ha sido muy importante para Chafek, no solo para pensar una presencia pensativa de la escritura digital, sino también por el modo en que las imágenes ingresan en su ficción, asociadas a un potencial de develar algún tipo de descubrimiento para un observador que las contempla. La pensatividad permite, como explica Mariana Giordano, comprender cómo la ficción de Chafek recodifica el modo de construir imágenes que se desprenden del tejido de la narración y que van más allá de la lógica del régimen representativo. Creo que estos dispositivos aquí indagados están asociados a producir una presencia pensativa de la literatura, que llevaría a proponer un nuevo sentido de presencia material del libro, en la medida en que estos raros ordenamientos, los de la guía, los de los precios, la estantería del bar, se producen a partir de una contemplación que se autonomiza de las intenciones que generaron esas listas e inscripciones materiales. La particularidad de estos ejercicios
provendría del hecho de que reproducen una simulación de orden, que permiten pensarlos, quizás, aventuro, como ordenamientos pensativos. Estos inventarios podrían pertenecer a esa religión poética que Čapek llama ascensorismo, que se deriva de pensar la naturaleza del ascensor como experiencia de lo provisional y como un tiempo extraterritorial. El ascensor no solo permitiría pensar la experiencia literaria, sino que se propone incluso como formato de composición. Es la misma forma del libro Teoría del Ascensor, la que puede pensarse bajo esta propuesta. Y también como modo de lectura. Estos módulos de ordenamiento paradójico que emergen cuando se presta atención a señas materiales del pasado permiten, como el ascensor, una forma de la suspensión, de las categorías, de los nombres, de las jerarquías y sobre todo una experiencia de lo reversible. Me resulta atendible cómo la materialidad de los libros y su inventario reaparecen en otro texto, ya no del autor, sino de Graciela Montaldo. El escrito titulado Catalogo la biblioteca, que integra el libro Tres piezas, publicado por la editorial Ninguna orilla, bueno, en la mesa del inicio de la jornada del día de hoy teníamos al editor Marcos Croto, justamente es el que está a cargo de esta editorial. Este texto de Graciela Montaldo, que integra el libro Tres piezas, es un texto donde Montaldo cuenta el progreso de catalogación que emprende luego del fallecimiento del autor, cuando recibe las 43 cajas con libros que Sergio tenía en su oficina de la universidad. Este ejercicio le permite narrar la conformación de una biblioteca en común, las mudanzas, la acumulación, la división, las diferentes bibliotecas que se fueron constituyendo en los lugares en los que vivieron, los libros en movimiento. Recupero esto al final de mi ponencia porque creo que hay una continuidad evidente plasmada en un gesto de catalogar que no se reduce solo a cierta dimensión práctica de clasificación y orden, sino que se presenta más bien como una tarea que lleva a la intimidad material con los libros, al descubrimiento de señales del pasado como restos fantasmáticos y también, y sobre todo, a la evocación de la vida compartida, a la idea de una biblioteca como un legado portátil. Muchas gracias. Bueno, acá. Bueno, muchísimas gracias a Silvana y a Denise por la invitación. Bueno, la verdad que estoy muy emocionada de estar acá haciendo este homenaje a la literatura de Sergio. Ahí vamos. No se ilusionen mucho porque no hay imágenes, son solo citas, pero bueno, me pareció más lindo tenerlas ahí que estar diciendo comienzo de cita, fin de cita, así que ahí va. Espero pegarle porque no practiqué demasiado. Bueno, el título de este texto se llama La lengua en el aire, sonido y suspensión de lo humano en la obra de Sergio Čapek. 1. Perder el soporte visual. Sergio Čapek, o un personaje que se hace pasar por él, regresa a su casa de Caracas por la madrugada luego de un viaje en auto. Viene de pasar unos días en el interior montañoso de Venezuela, visitando a su amiga Rafaela Baroni. Espera el ascensor con reticencia, porque sabe que al atravesar la puerta que lo conduce a su departamento, lo recibirá una ráfaga desagradable, el ruido que llega de la calle azotándolo como un viento caliente y brutal. Eso fue una cita. Sucede que las ventanas de su departamento dan a una avenida troncal de la ciudad con mucho tráfico. No, es que esa no la tenía. O sea, algunas sí, otras no. Es un poco caprichoso. Esa nada más era como un viento caliente y brutal. Es que voy incorporando algunas para mi propio texto, con lo cual se hace más difícil. Sucede que las ventanas de su departamento dan a una avenida troncal
de la ciudad con mucho tráfico. Para escaparse del ruido y alcanzar una relativa tranquilidad, nuestro personaje protagonista suele encerrarse en el baño, único sitio de su hogar, a resguardo de la batahola urbana. Digo relativa tranquilidad porque a pesar de que el baño es más silencioso, hay un resto. Una secuela inevitable, llama el texto, que se percibe como una vibración, como una amenaza de lo que lo espera cuando quiera volver a salir de su búnker. Es desde ese lugar de refugio semiprotegido que puede escuchar otros sonidos menos potentes y más bajos, como las conversaciones de los vecinos, y así acceder a un secreto que nadie más conoce. Hay gente que tiene la capacidad de volverse invisible. Sus vecinos son dos hombres que toman turnos para colocarse en este rol, perder el atributo visual y volverse alternativamente una voz sin cuerpo, una voz en off, un puro sonido sin soporte visual. Esta escena da comienzo al relato llamado Vecino Invisible, que abre el volumen de cuentos modo linterna y concentra un tema que quisiera desplegar en este ensayo: lo audible, el sonido o el ruido en la literatura de Sergio Chejfek, especialmente en su obra más tardía. Si la obra más temprana de Chejfek puede leerse como una aspiración de la literatura a transformarse en imagen visual, a volverse fotográfica y a modificar así el estatuto de la ficción para brindarle un carácter material y documental, algo que estuvo presente desde al menos Boca de Lobo, pero que quizás llegue a su reflexión más sofisticada en Últimas Noticias de la Escritura, hoy quisiera pensar cómo su obra más tardía traza, como en una espiral que toca y que al mismo tiempo expele la palabra, un tejido de voces, sonidos, murmullos, ruidos, silencios y vibraciones. De un tiempo a esta parte, y probablemente debido a razones personales, tengo un problema en el oído que me provoca una hipersensibilidad a los ruidos, le he estado prestando atención al lugar que ocupa el ruido o el sonido en la literatura. Así, en mi lectura, también he intentado correr el acento de la imagen visual para colocarlo en un aspecto que también da cuenta de una materialidad de lo literario, pero una materialidad más efímera y etérea, más leve e inestable, más perecedera, instantánea y temblequeante que la que brinda una imagen, la del sonido. ¿Acaso podamos encontrar en el sonido suelto, en el ruido o en la voz sin cuerpo, materia prima del lenguaje, una potencia para aludir a una condición flotante de lo contemporáneo y de la manera en que la literatura nos abre un vínculo con el mundo fuera o más allá del antropocentrismo? Por supuesto, al protagonista chismoso que escucha las conversaciones ajenas a través de las paredes, nadie le cree el cuento de los vecinos invisibles. La única excepción a esto es Rafaela Baroni, quien cuando Chejfek le cuenta la historia afirma, cito, sí, estoy bien, que nunca había visto a nadie invisible, pero que sabía de animales que a veces lo eran. Para luego contar que incluso alguna vez había oído hablar de un cencerro, por ejemplo, que sonaba suspendido en el aire, y de los quejidos apagados del animal que lo movía, incapaz de hacerse visible hasta para sí mismo. La figura del cencerro suspendido en el aire, sonando sin la vaca que lo sostenga y le dé soporte, o más bien sin la imagen visible de la vaca, dado que en realidad la vaca está allí y se manifiesta a través de sus quejidos, vuelve a repetirse con variaciones en otros textos y acaso sea una cifra de un modo chejfekiano de pensar la relación inestable de la palabra con el mundo o de la humanidad con la naturaleza. 2. El árbol y lo humano. En uno de los relatos incluidos en Teoría del Ascensor, Chejfek, o de nuevo un personaje que actúa como si fuera el escritor, cuenta una conversación con el poeta venezolano Igor Barreto sobre árboles y sobre un ejemplar de sándalo que el poeta conocía y que se encontraba en un sitio específico del territorio nacional. Chejfek hace un viaje junto a GM,
tal vez, para conocer al supuesto sándalo, supuesto porque luego descubrirá que se trata de otro tipo de árbol. Una vez bajo su sombra, ambos viven allí, cito, a ver si lo tengo, no, perdón, esto sin PowerPoint, una experiencia única, un trance, en el que el río se siente en el aire de un modo, cito, casi palpable. Sugestionado por esta sensación, Chafek recuerda y recita a viva voz unos versos de Barreto. El árbol de mango es inmortal, no necesita de lo humano. Quisiera proponer que la independencia del árbol de mango con respecto a lo humano afirmada en estos versos es similar a la independencia del cencerro con respecto a la visibilidad de la vaca, o la de la voz de los vecinos con respecto a la visibilidad de sus cuerpos. Afirma que hay en el mundo algo dado e indiferente a la humanidad, algo que no nos necesita, que vive sin nosotros, los humanos. De esto mismo hablan las fábulas agrupadas en otro libro de Barreto llamado Annapurna, también citado en este mismo relato. La impasibilidad de la montaña ante unas acciones humanas que ni alcanzan a dejar el rastro más superficial en su epidermis. Como ya se ha dicho, Vecino Invisible comienza con la llegada del narrador a la ciudad luego de un viaje por el interior de Venezuela, y el relato va contraponiendo esa geografía interior que deja atrás con la que encuentra a su regreso. Si aquella se propone como, no sé si lo hice o no. Cito, un pulso audible de la naturaleza en frecuencia nocturna, o, vuelvo a citar, arrullo continuo marcado por las voces de animales y los cantos de pájaros, la geografía urbana, en cambio, irrumpe como el ruido insoportable y ensordecedor de los autos que pasan. Si en el interior montañoso la velocidad es lenta y pausada, como la de los movimientos del perezoso que Chafek y Baroni observan mientras conversan, en la ciudad la velocidad y el ruido son extremos y se equiparan a lo que llama la vida con máquinas. Sin embargo, el cuento cuestiona esta dicotomía, sugiriendo la existencia de una topología en la que ambos espacios coinciden. El ascensor y el baño son espacios liminales en los que la comunicación sucede en voz baja. En este trance que Chafek y MG viven debajo del árbol, en el baño en el que se escuchan las conversaciones de los vecinos, o en el ascensor en el que sucede el encuentro invisible pero real con las voces sin un cuerpo humano que les dé soporte, se produce un contacto, una comunicación casi sin palabras, algo en el registro de los sentidos. Paradójicamente, la verdad poética que afirma la disyunción entre nosotros y el mundo amplifica la experiencia sensorial y la posibilidad de que se produzca un contacto de otro orden, una suerte de viaje desde nosotros, los humanos, o desde la ciudad hacia el árbol o la naturaleza. O tal vez el sentido es inverso y es el árbol el que nos habla. 3. Un trance, la bolsa de papel estraza. El escritor percibe la presencia del vecino invisible en el ascensor cuando ve, el número de la puerta que se abre o se cierra sola, el portafolio suspendido en el aire, el ascensor con espacio pero sin lugar. Dudo si lo tengo o no, perdonen, hice todo muy rápido. Y hasta llegar a tener conversaciones, cito, súper privadas con él, a pesar de que por su naturaleza incorpórea le impresionan como conversaciones impersonales. Pero ese día en el que llega de su viaje, el vecino entra al ascensor y al salir deja tirada una bolsa de papel estraza en el piso. El escritor entonces recuerda una conversación con un amigo sobre el único árbol de sándalo del país. Es decir, en un diálogo entre ambos textos, recuerda la conversación con Igor Barreto, que aparece citada en Teoría del Ascensor. Pero en este texto nos enteramos de otra parte de esa charla, cuando su amigo quería explicarle... estoy muy mal con el PowerPoint, me van a tener que disculpar.
someramente lo característico de la topografía venezolana. Y para hacerlo hizo un bollo con un pedazo de papel de estraza que tenía a la mano y después lo recompuso a medias para decirme: así son estas tierras. Es decir, el papel que el vecino deja tirado en el piso del ascensor remite a los movimientos tectónicos desde el pasado geológico hasta la actualidad. Remite a la impasibilidad de la montaña frente a lo humano. Sin embargo, por el hecho de aparecer allí en el ascensor, esa geografía abandona su impasibilidad, se vuelve activa, se vuelve una forma de lenguaje. El escritor entiende su presencia como un guiño del azar, un mensaje o una señal. Después de un largo viaje, la geografía mandaba un representante inerte en forma de miniatura de sí misma. Y el hecho de haber elegido para ello un agente invisible como mi vecino subrayaba todavía más el carácter dirigido y personalizado de la señal. Podía sentir que toda esa gran masa geográfica recorrida durante largas horas de alienación me recordaba y me ofrecía su reconocimiento. La bolsa era un pequeño trofeo. Por supuesto, la superposición de estos dos espacios, ahí lo que habló Marcos, la posibilidad de que la extensa geografía venezolana aparezca dentro del espacio reducido del ascensor o la posibilidad de comunicarse de alguna manera con ella no es más que un artificio. Es decir, el contacto, el trance o el trofeo no es otra cosa que literatura, algo que llega como resultado de una voz suspendida en el aire, sin un cuerpo que le dé sostén. Pero el artificio de la voz sin cuerpo viene a recordarnos que lo humano es prescindible y que la montaña nos habla en un idioma que solo se puede escuchar si olvidamos por un momento la imagen de lo humano. 4. Teoría del ascensor, teoría de la literatura. El libro Teoría del ascensor tal vez tome su título de una anécdota que relata en ese mismo libro y que vuelve sobre esta imagen del papel de estraza tirado al piso por una voz incorpórea. La anécdota es la siguiente. Barreto le envía a Sergio Chejfek un mensaje de madrugada en donde le anuncia el título de su próximo libro, El campo, el ascensor. Y le cuenta que se sintió inspirado para ponerle el título por unos versos de Carlos Drummond de Andrade. En el campo pienso en el ascensor pienso en el campo. Los versos de Drummond inspiran el título de Barreto y este a su vez el del libro de Chejfek. La anécdota de la bolsa de papel estraza sintetiza los versos de Drummond. La geografía montañosa del interior venezolano, el campo, arrojada en el piso del ascensor por una voz suelta. Cito. ¿Para qué? Le parece obvio que Drummond quiso vincular ciudad y naturaleza, sobre todo por la cualidad reflexiva de los dos versos, la forma especular, organizada alrededor del pienso, palabra cabina que transporta a Drummond de un nivel a otro. Con una palabra, Drummond realiza un viaje entre ambos niveles, un universo cerrado y urbano y otro abierto y natural. En los poemas de Barreto también se encuentra este tipo de escenas en las que naturaleza y cultura se mezclan en un espacio flotante, en un barco que cuando amarra en el muelle, deja una carga hecha de cultura y naturaleza mezcladas. El ascensor, ese espacio que sube y baja, y que queda suspendido en el aire como el sonido del cencerro, ofrece, para quien quiera encontrarlas, experiencias de la suspensión. Fin de cita. Un trance en el que el abismo que separa el sándalo y quienes reposan bajo su sombra se interrumpe. Un limbo en el que el árbol de mango y el humano se necesitan. Ese contacto sin la fijeza de una imagen visible no es otra cosa que la literatura, una relación inestable de lo humano con el mundo. Si el contacto que podemos tener con la naturaleza tiene una entidad difusa, casi espectral, el desafío de la literatura sería quizás nombrarlo
sin quitarle ese carácter fantasmático, sin cristalizarlo en una imagen o en una foto, sin detenerlo en el tiempo o fijarlo en un lugar, manteniendo su estado de suspensión sonora, su naturaleza de quejido. 5. El quejido de la vaca, el chillido de las guacamayas, una apertura a la escucha. El deseo de comunicarse con lo no humano ocurre también en otro de los cuentos de modo linterna llamado Novelista documental. Y nuevamente el sonido es el vehículo que permite el trance. Un personaje que de nuevo parece ser Chayfek acude a un congreso de escritores de novelas y de críticos literarios especializados en novelas que se realiza en un hotel de los Andes venezolanos. Allí se encuentra con una jaula de guacamayas cuyos sonidos lo van a obsesionar por el resto de la estadía. El escritor desea sacarse una foto junto a las guacamayas, pero no lo logra. Las aves tienen una presencia esquiva que la foto no logra capturar y que tampoco la palabra logra atrapar, pues el sonido que emiten toca el registro de lo inenarrable y sus miradas el de lo intolerable. No soy capaz de asignarle un nombre concreto a ese sonido, ni por lo menos una fórmula descriptiva. Sencillamente, la mirada de un ave no se tolera. Así como la presencia del papel estraza en el ascensor desafía el límite entre el campo y la ciudad, hay algo en la voz de las guacamayas que desafía una clasificación simbólica. No puede definirse enteramente como un sonido animal, son chillidos, son voces que conversan, pero tampoco como un sonido humano, porque se trata de un lenguaje que carece de ley, que carece de sentido. Las guacamayas hablan en cualquier momento, sin descubrir algún ritmo fijo que regule las pausas. Como el quejido de la vaca, el ruido de las guacamayas parece lenguaje, pero carece de la estabilidad significante. Este matiz inclasificable e intolerable resurge como un rasgo sensorial que no puede fijarse ni en la palabra ni en la imagen. Cito. Esa palabra debería referir también el aire, a los aromas, a la brisa y al paisaje en general. Sin embargo, es eso lo que la literatura, este cuento que nosotros estamos leyendo, Novelista documental, rodea incesantemente en su aspiración narrativa. El escritor habla de su deseo de establecer algún tipo de comunicación con estas aves y sin dejar de marcar su imposibilidad, lo compara con el deseo de transmitir algo de su propia experiencia a través de la literatura. No es precisamente el deseo de hablar con los animales, sino la creencia de que me podré comunicar con ellos y que de esa forma algún matiz de mi experiencia o de mi sensibilidad será transmisible. Incluso he llegado a escribir novelas por el solo hecho de precisar este tipo de trances. Esta imposibilidad de nombrar el sonido de las aves, de mirarlas a los ojos y de capturar su imagen a través de una foto es condición de posibilidad de la literatura. Ese trance sensorial o alianza muda con el mundo no humano marca la intriga que hace andar al cuento y es a partir de esta experiencia que se puede escribir. Escribir, entonces, es un intento de comunicación con las aves que no se produce o que cuando sucede lo hace sin transformarse en palabras y en imágenes, como el aire del río cuando se pega a la piel o como el chillido de los pájaros cuando se adhieren a la brisa y a los aromas del aire. Hay un resto, una distancia imposible de franquear que permanece como deseo y como vibración, una escucha de los sentidos que funda lo literario. 6 y última parte. No, 6 y 7, falta poco. 6. Asincronía, técnica, literatura y paisaje. Cuando Rafaela Baroni se enteró sobre los vecinos invisibles de Chayfek, le preguntó si había podido comunicarse con ellos. Y ante la respuesta afirmativa, no, estoy muy mal, olvidémonos del PowerPoint. Dijo, cito, dibujó en el aire un amplio ademán abstracto, como si quisiera saludar a alguien o espantar un insecto.
Para Rafaela, fin de cita, para Rafaela hay algo del orden de lo sobrenatural y de lo mágico. Cito, historias de fantasmas aparecidos y almas en pena, en la posibilidad de conversar con una voz incorpórea. Para Čapek, en cambio, cito, la invisibilidad en nuestra época era un atributo sobre todo técnico, aunque tan contundente que se convertía en extemporáneo. La invisibilidad y el ascensor, además de ofrecer una experiencia de la suspensión en un sentido físico o espacial, el ascensor, las voces, el cencerro y el quejido de la vaca están flotando en el aire, también ofrecen una suspensión en un sentido temporal. Ahí sí. La pausa impuesta en el interior del ascensor hasta que el tiempo corre de nuevo cuando la puerta se abre, permite entrar en un limbo móvil, pecera que promete, para quien quiera verificarlo, una visita momentánea al tiempo exterior al mundo, el tiempo fuera de todo lugar. Al separar la voz del cuerpo, que se quiebra la sincronía, y es por eso que los vecinos sufren, cito, una inadecuación temporal. Sus voces están desfasadas con respecto a su tiempo corporal. La disyunción permite acceder a una voz desprendida y suelta. Abre el tiempo, lo ramifica, lo espirala y lo deja flotando. Es, cito, un tiempo a la deriva, fuera del lugar fijo que brinda una imagen y fuera del espacio que corresponde al cuerpo. Las voces de los vecinos nos transportan entonces a algo que en el texto se nombra como tiempo extraterritorial. Un tiempo fuera del tiempo o fuera del tiempo humano, que si sabemos escuchar, se aleja de lo sobrenatural para devenir trance, artificio, literatura. Esta misma asincronía es la que se afirma sobre la relación entre lo humano y el árbol de mango, ese árbol que no nos necesita. Pero paradójicamente es ese desacoplamiento el que permite que se pueda vivir una experiencia sensorial y única bajo su sombra. No se trata de una revelación, sino más bien de la construcción de un paisaje, que después de todo no es otra cosa que, cito, una particular operación de lo humano. Así, las voces sin cuerpo, el sonido de los pájaros o el ruido del cencerro abren la posibilidad de pensar en algo humano, animal, vegetal, paisaje, literatura, que no solo excede a una naturaleza pura, moderna, romántica, sino también a la intencionalidad o a la fijeza dada por la imagen visual de lo humano. 7. Y fin. Entre el silencio y el ruido, una literatura en voz baja. En el texto, en el ensayo Sebald en la cámara del silencio, Čapek se pregunta si ese escritor padeció de algún problema en el oído. Lo que le hace pensar esto es que en su literatura encuentra ciertos juegos de distancias o procedimientos de disociación auditiva con el entorno que le sirven para provocar una asincronía. Según Čapek, este mecanismo es el que le permite a Sebald revelar una verdad que puede ser del orden del horror, sin por eso volverla legible, o como dirá en otros sitios, sin cristalizarla en la escritura. Es casi como si la voz literaria que logra a través de lo asincrónico le permitiera hablar sin ruido, escribir casi sin pronunciar una palabra, en una voz muy baja o en el casi silencio. Lo mismo sucede, según leemos, con la literatura de Igor Barreto. No conozco otro poeta que asuma un discurso tan abarcador con voz tan baja, casi al borde de la inelocuencia, debido a lo escueto pero rotundamente material de lo descripto. La voz baja o el silencio les permite a Sebald, a Barreto, o incluso podríamos decir acá al propio Čapek, provocar un desajuste con respecto a su propio tiempo, pero no solo porque el tiempo que coincide con la época es el del ruido ensordecedor de la ciudad, de los autos y de las máquinas, sino porque la voz baja no se deja atrapar del todo en palabras. Es una voz en suspenso, que flota casi en silencio y que por lo tanto no se detiene en una imagen fija, visible, humana. La voz baja, entonces, como inadecuada a su época, que es la del antropocentrismo y la omnipresencia de la imagen y las pantallas.
Si volvemos al cuento Vecino Invisible, podríamos pensar que en esas voces bajas e invisibles que se escuchan a través de las paredes y desde un refugio aislado del ruido del tráfico, acaso se encuentre un modo de pensar la sincronía de la literatura con su propia época y por lo tanto su contemporaneidad. En el cencerro suspendido en el aire, flotando y haciendo ruido como un fantasma, tal vez se encuentra un modo de pensar el sonido como marca de lo contemporáneo, pero ya no como coincidencia con su propia época, sino como lo entiende Agamben, es decir, como inactual, pero justamente por esto, a partir de ese alejamiento, más capaz que los otros de percibir y aferrar su tiempo. Desde la lectura de la obra tardía de Sergio Chejfek, entonces, la literatura contemporánea podría ser definida ya no tanto a partir de un régimen visual o escópico, sino más bien a partir del oído y lo aural, a partir de aquello que se transmite a través del aire, que no se ve, a partir de algo que pareciera tener más que ver con lo temporal que con lo espacial, con lo femenino que con lo masculino. La literatura contemporánea, entonces, definida como invisibilidad, como un temblequeo vibrante que vincula a la humanidad con el mundo, como un trance sensorial que no se fija en un cuerpo individual, sino en todos los cuerpos y que deviene, más allá de lo humano, una voz, quejido, chillido, mango, sándalo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradezco también la invitación de Denise y Silvana. Es un gusto estar acá. Develo pronto la intriga del título. Vale como exergo la cita del artículo Lengua Simple Nombre, del 2002. Mi padre pronunciaba Chejfek, y cuando se trataba de decir el verdadero apellido, que ya no estaba en los documentos porque con el cambio de continente había cambiado el sonido de esa palabra, cuando se trataba de decir el verdadero apellido decía Heifetz. Este apellido Heifetz lo aceptábamos. Para un judío no hay nada más fácil que aceptar distintos nombres para las mismas cosas. La prosa de Sergio Chejfek, vamos a llamarle así, parece pensar por contradicciones, tanteando la lengua simple, migratoria de su extraño país natal. Una verdad enfática de la forma, pero de débil definición. Ese punto inseguro propone Chejfek como actitud de lectura al presentar los 16 ensayos producidos entre 1994 y 2004, reunidos en el punto vacilante Literatura, Ideas y Mundo Privado. Publicado en Buenos Aires en 2005, pocas semanas después de la muerte de Juan José Saer, a cuya memoria está dedicado, el libro desarrolla la particular atención crítica de Chejfek sobre la literatura argentina, mientras la consagración institucional de Saer Piglia refuerza el canon nacional, narrativo y masculino, después de Borges Cortázar. El ensayo sobre el apellido, anteúltimo del libro, deriva en la lengua artificial que Chejfek se obligó a adoptar, dice allí, como idioma distinto al de las dificultades de su padre con el castellano y sus inconvenientes errores de dicción, dice. En ese gran espacio llamado el extranjero, entrecomillado por Chejfek ahí, la imagen guardada del país se hace más nítida. La lengua confundida con el pasado diseña la forma de escritura en la reconstrucción imposible de una lengua, no para recordar ni hacer historia o autobiografía, cito, sino al contrario, delimitar lo que es imposible de recuperar. Sin ostentar un gran libro emblemático de obra como el Aleph, Rayuela o el Entenado, el proyecto vive de indeterminación, digresión por ideas y mundo no solo privado, sin conclusión ni concesiones a la comunicabilidad, desmarcándose del llamado de reconciliación con el público, que suena un poco ridículo, dice el primer ensayo del Punto Vacilante, sobre el sueño público de la literatura argentina, un texto que Chejfek leyó en la librería Monte Ávila de Caracas en 2000. Los escritores argentinos, dice ahí, estarían insertos en una tradición compleja y autoconsciente, sin ideales colectivos que pasen por la literatura, devenida un arte murmurado. A trasmano del tono quejoso y desafiante de la tradición ensayística viril, constitutiva de la literatura argentina,
Chayfek despliega ideas sin ánimo de convencer. Con problemas menores, más discretos que la tradición nacional y occidental redefinida por Borges en 1950 o Saer en 2000, el ensayo realiza su forma nodal, tentativa, donde el espacio argentino fluctúa entre el vacío y la errancia. La vacilación aparece en la primera página del libro como definición probable. Titulado justamente por una intersección borrosa, marca indecisa de un cruce de fuerzas. Cito: será un punto delimitado y difuso al mismo tiempo y significará de algún modo la experiencia de lectura. Sin pulsión por instaurar una poética que en el caso de Saer y su crítica fiel se sostiene en el entramado estético-filosófico del arte de narrar, Chayfek enlaza saberes pequeños por digresión, detalles de lectura titubeante. Visto desde su producción posterior, Modo Linterna, Últimas Noticias de la Escritura, Teoría del Ascensor, que fueron ya nombrados en esta jornada, El Punto Vacilante sería un libro anacrónico en la producción de Chayfek, compendio de ensayos literarios probados en su relevancia académica por la difusión previa, actual en 2005, avejentado por la ensayística posterior del escritor. Sin embargo, en los detalles de lectura, que son la andadura de cada artículo y del libro, la escritura ignora premisas de argumentación y orden lógico hacia conclusiones. La verdad emerge de la diseminación, sobre detalles anodinos en la diferencia no canónica de la literatura argentina, espacio de resonancia de la escritura de Chayfek y de circulación principal de sus libros. La poética provisoria abre indagaciones heterogéneas, coherentes en hipótesis sobre la lengua artificial, la extranjería, la multiplicación de modelos de realismos y la ausencia como única presencia en la escritura. Obviamente remito a quienes saben de estos temas, como mis compañeros de mesa. Luz Orne trabajó la cuestión del realismo en la ficción contemporánea y en las novelas documentales en La voz baja de Chayfek, y Marco Seifert trabajó la extranjería en un corpus amplio que incluye a Chayfek en la literatura argentina contemporánea. El vaivén del extranjero aproxima lo lejano, coherente con la disolución de fronteras genéricas que Chayfek incrementará en los libros de la década del 10. Como piensa al comienzo de Teoría del Ascensor, la mirada documental restituye el artilugio que la ficción ha ido perdiendo, a esto se refirió Marcos, y evita la relevancia de la escritura del yo o el yo en la escritura, o como se la llame en esta época, bromea sobre agendas teóricas. El Punto Vacilante no tiene esta forma de los libros de la década del 10, digo, ¿no? que se podrían considerar como libros instalación, como propone Julio Premat sobre Teoría del Ascensor. Pero aún con su ordenamiento clásico, el libro de 2005 despliega la reticencia ante enunciados certeros, el tono que sintetiza Premat como transparente y sin embargo dudoso, en los antípodas del egocentrismo de buena parte de la literatura contemporánea. Además me interesa un señalamiento de Premat en esa reseña de Teoría del Ascensor sobre la singularidad de Chayfek en relación con los dos precursores grandes, inmediatos. Dice Premat que el cruce de escrituras subjetivizadas y documentacionales en Chayfek se aleja de la nadería de la personalidad del joven Borges y del lirismo del yo fisurado de Saer. La unidad de lugar realizada en la obra sairiana falta en las geografías cosmopolitas de Chayfek, como falta la ordenación temporal en relación con la historia argentina, que ocupa las tramas organizadas de Saer. Ubicado hacia el centro del Punto Vacilante, la organización de las apariencias es el texto cronológicamente inicial de los recopilados. Fue publicado en 1994 en la revista Hispamérica de Maryland. La desconfianza en la ficción encuentra sesgos problemáticos en la antropología especulativa recortada sobre el entenado. Ahí Chayfek, reconoce obviamente la marca convertida en rasgo culto de la literatura argentina de Saer, ¿no? Pero me interesa más que, otra vez, digamos, la discusión que se abrió en la mesa anterior sobre la marca de Saer, me interesa cómo aparece el obstáculo de la violencia histórica desplazado en este artículo del 94. Porque Chayfek repara en la escritura a mano del entenado que documenta, cito, una memoria, esto fue lo que citó Marcos, me parece, una memoria exiliada para siempre de sus pruebas. Pero pese a las resonancias que podía haber con la última dictadura, Chayfek evita mencionarla en ese momento. Y la dictadura argentina aparece elusiva una década después, en el mismo libro, en el ensayo inédito de 2004, La historia como representación y condena, y otra vez Sebald. En vez de la trajinada alegoría de la violencia política en Saer,
ve en Austerlitz, la novela de 2001 de Sebald, una sensibilidad de época, que también podría ser de la época presente. Cito: el desencanto frente al devenir político y cultural del pasado y la impotencia ante los signos culturales derivados que forman el presente. Hasta ahí la cita. Y ahí pone, bueno, una parentética apenas, vinculando con el contexto nuestro. Tema que obviamente interpela también a los argentinos de un modo perentorio o en todo caso cotidiano. El comienzo del punto vacilante propone el enfrentamiento a la legibilidad como marca de los libros argentinos más relevantes. Cito: obras que en un punto debían ser resistentes a la lectura como un paradójico recurso para preservar su disidencia. Chayfek evita la precisión informativa sobre el canon. Acota que el gesto, cito, se reconoce en Sarmiento y otros románticos, en algunos gauchescos. Tampoco es precisa la lista bien larga, dice, del siglo XX, aunque la comprimen Arlt, Borges, Marechal y Martínez Estrada. El párrafo siguiente tiene más aire, dedicado a otra línea de resistencia a la legibilidad que viene de cronistas ingleses del XIX, pasa por Gombrowicz y Copy y se extiende a recientes casos notorios: Roberto Archela, Esteban López Brusa, Emeterio Cerro. Ajeno a la contundencia estética y política de Borges, Saer o Piglia, cercano a la voluntaria ilegibilidad de Libertela y la potencia rizomática de Macedonio Fernández o Osvaldo Lamborghini, la librería argentina de Chayfek descubre combinaciones impensadas, sostenidas en su proyecto de escritura. Esto es lo que citó Seifert. El narrador siempre deambula entre el pasado y lo contemporáneo, en el inédito La dispersión, de 1996. Los espacios forman parte del tiempo narrativo, que se manifiesta como contigüidad, renovación constante de lo simultáneo. Entonces ahí destaca este trabajo de inclinación hacia lo contiguo, dice. O sea, hacia una geografía lo suficientemente separada y lo convenientemente próxima, para evitar a la vez el exotismo y la identificación. Un leve pero categórico descentramiento, dice. La propuesta de una literatura desplazada hacia los países linderos enlaza con el ensayo siguiente, La parte por el todo, publicado en Diario de Poesía en el 2000, dedicado al país que permite a la literatura argentina hablar de Argentina, Uruguay, como una deriva. Planos complementarios en El peregrino de mármol, cautivante blasón no peronista en páginas de Silvina Bullrich y Estela Canto, experimento imaginario hacia una Argentina sin populismos, utopía naturalista de Hudson leído por Martínez Estrada. Uruguay sería sueño preservado de la Argentina imposible, sintetiza Chayfek. Por su engañosa quietud, Montevideo ha sido escalofrío metafísico para Gombrowicz y es sordina adecuada para El final de Plata quemada, única mención de Piglia en el punto vacilante, que deriva rápidamente en Onetti, cito, el primer escritor que supo darle una continuidad más literaria que crítica a la obra de Roberto Arlt. El escritor uruguayo brinda la extraña posibilidad de leer a Arlt en el siglo XXI, más acá de Piglia. Luego de remitir a Copy, leído por Aira, el uruguayo de Copy, el alegato oriental salta a una verdad enfática sobre la literatura argentina. Dice, tiene una larga experiencia de asignación de sentidos a espacios lejanos. Débil definición, operativa para nuevas preguntas e hipótesis contrafácticas. Unas 20 páginas después, escritas 6 años antes, se pregunta en el inédito Viaje y sufrimiento, ¿cómo sería la literatura argentina sin los viajes? Sobre el vacío que producen los desplazamientos, Chayfek encuentra proyecciones que reúnen 2 novelas recientes, en La pregunta por el sitio del escritor a mediados de los 90. El llanto de César Aira con Wasabi de Alan Pauls. En la tercera sección del punto vacilante, Aira reaparece en un trabajo inserto en la crisis 2001-2002, a tono con el cruce de estudios culturales y literatura contemporánea en punto de vista, soporte del artículo Sísifo en Buenos Aires. La Villa de Aira hace serie con la investigación etnográfica de Daniela Soldano sobre cirujas del Gran Buenos Aires. Obviamente diferentes, a su modo hablan sobre la ilusoria visibilidad de ese nuevo mundo de marginalidad surgido con la crisis social. Este interés crítico en la representación de nuevos sujetos diseña cuestiones teóricas y poéticas incluso para leer una investigación sociológica, antes de que cristalicen en agendas periodísticas y académicas de las 2 décadas siguientes. Las redes argentinas dan impresión de infinitud, heterogéneas pero no panorámicas, precisas en la dispersión.
Uno de los escritos más recientes, publicado en El Ojo Mocho, diciembre de 2004, propone una tradición de la angustia que enlaza a Groussac y Bianco, pasa por Gombrowicz y Guiraldes, termina con Laiseca y Coppi. El ensayo abre con El escritor argentino y la tradición, derivado hacia los modelos divergentes de lector entre Pierre Menard y Carlos Argentino Daneri. Cito, los escritores son escritos por la tradición, esa es una cita, y la otra, la labor del escritor debe ser secreta y subalterna. Previamente, en un ensayo de 2000, Borges aparece como amalgama de obra y vida, dos instancias que tienden a convivir, dice. La literatura en el bolsillo, se llama ese trabajo, destaca la iniciación gremial de Borges, el centenar de páginas de Fervor de Buenos Aires que ha pedido, el centenar de ejemplares de Fervor de Buenos Aires que a pedido del autor Roberto Giusti metió en los bolsillos de abrigos en la redacción de la revista Contorno, de la revista Nosotros, qué fallido. La anécdota permite a Chaffetz desplegar un fino análisis del clima de época. Quizá me estaba faltando Viñas acá, pero bueno. Ese clima de época extendido, dice, hacia la idea de una literatura portable y silenciosa, o la literatura como un conocimiento íntimo y trasladable, proliferante y transferible. Otras conexiones marginales, certeras, surgen en la tensión de literatura y política, constitutiva de la crítica argentina, que Chaffetz aminora bajo el título Fábula política y renovación estética, publicado en 2000, ubicado en el centro del volumen, es el 9º de los 16. La afinidad entre las lenguas violentas de Rodolfo Walsh y Osvaldo Lamborghini, dos autores tan alejados en aspectos sustanciales, estaría en la suspensión de la estética para representar literariamente la política. Allí aparece como sugestiva digresión otra confrontación crítica bastante impensada. El medio material de producción se descubre como nudo político y cultural de la diferencia de Walsh con Cortázar. En la clásica y moderna analogía letras-armas, Cortázar iguala su ametralladora específica con la literatura. Para Walsh, el arma es la máquina de escribir. En ese declive de la institución estética, literatura, hacia la herramienta manual, Chaffetz ve una razón política compensatoria de las renuncias estéticas. En fin, las rupturas derivadas de la amplificación del discurso político entre fines de los 60 y mediados de los 70 conforman el nudo de donde tiendo a derivar, frasea el ensayista vacilante, el rasgo más nítidamente desarticulador en la literatura argentina, así lo dice. Esta verdad enfatizada por el superlativo tiene el rasgo más nítidamente desarticulador, tiene su plus contradictorio como definición intimista, frágil, anodina si se pretenden rasgos nítidos que articulen esa literatura pública. Menciono al pasar, digamos, como para que se note que no intenta esta ponencia ser exhaustiva ni con el punto vacilante ni con la obra de Chaffetz, pero hay variaciones ensayísticas en los libros ensayísticos de la década de 2010, con otras desarticulaciones de la literatura nacional, volviendo a Cortázar, en Teoría del Ascensor, por ejemplo. La escritura de Cortázar siempre asertiva, aún bajo el efecto de las dudas o vacilaciones, ¿no? Como otra política de la vacilación. Vuelve a Lamborghini, la escritura entendida como intervención escrita o apropiativa sobre libros impresos, en Últimas Noticias de la Escritura. Amplía bordes no sistematizados como literatura nacional, por ejemplo, los atributos de un libro secreto en Sama, de Di Benedetto. Vuelve a la tumba de Saer, también esto sucede en una visita, claro, un cuento que analiza Seifer, una visita al cementerio, que parece un título de un cuento decimonónico y tiene una zona muy hilarante. La verdad que casi lloré de risa con ese cuento cuando le sacan fotos al oso Colita y finalmente llegan a la tumba de Saer sin que suceda nada demasiado deslumbrante allí, salvo iluminar con el celular en modo linterna. Y también se refiere, tiene mucho peso, por ejemplo, en Teoría del Ascensor, la voz muy poco lírica, dice, en la poesía de Mercedes Roffé, como una presencia dudosa, enfática y borrosa a la vez. Bueno, voy terminando. Desde el desierto y la errancia que la atraviesan en su futuro pasado, la literatura argentina es un espacio permeable a la construcción privada del escritor enfático y borroso. Como flexiona al final de Lengua Simple Nombre, esa literatura sería hospitalaria al autor de apellido migratorio, mal pronunciado por el transmisor. Cauto en el fraseo anómalo,
No obstinado como Saer, paranoico como Piglia, ni idiota como Aira, Chayfek se apropia la lengua argentina en su extranjería originaria y allí indaga lo literario que es político, el problema familiar, nacional, universal, de que haya nombres distintos para las mismas cosas. La disidencia renueva la literatura argentina en su productiva porosidad. Última cita del punto vacilante. Con varios corpus admitidos, la literatura argentina ha albergado distintos idiomas. No tiene normas impuestas ni instituciones hegemónicas que dicten el gusto. Es una literatura de escritores que se construyen a sí mismos. Estos ensayos modulan la posición enunciativa de crítico literario, atípica en la obra inclasificable de Chayfek. No por su formato editorial ni su actualidad de 2005, sino por la experiencia de lectura, el punto vacilante acciona la poética de desplazamiento, conjeturas abiertas sobre zonas inestables, hipótesis menores que no buscan demostrar nada, pero alientan la andadura suspensiva de un pensamiento narrado sobre la extraña literatura del país natal. Muchas gracias. A ver, ok, sí. Bueno, les quiero agradecer yo también a Silvana y a Denise la invitación, al Malva, por supuesto. Y a mí esta mesa me encantó, realmente me encantó porque me parece como un ejemplo de una lectura muy cercana, una lectura que acompaña y no pone distancia. Y me parece que la literatura de Sergio es una literatura que invita a este tipo de lectura, ¿no? Y los tres hicieron eso muy bien, ¿no? Como que fueron acompañando. Yo el único texto que pude leer antes fue el de Luz, así que, bueno... Yo lo mandé tarde. Lo mandaste hace un ratito, o sea... Lo abrí en el colectivo un ratito, pero no es como para... O sea, entonces les voy a hacer unas preguntas para invitarlos a hablar. Y con Magdalena comentábamos, en esta misma biblioteca se hizo el curso de Sergio alrededor de la obra de Mirta Dermisache. Y me parece que también hay algo de esto de que, bueno, ¿qué es la literatura y qué es la crítica literaria, ¿no? Entonces les quería preguntar a cada uno de ustedes ¿cómo encaran el trabajo de hacer crítica de la obra de Sergio? ¿Comienzo? Digo comienzo pensando que me van a seguir quizás en la respuesta o quizás la esquivan. A partir de una relación, en principio, bueno, está prendido, ¿no? Sí. De una relación, se me pasa por la cabeza lo tortuoso en línea con la complejidad que señalaban como experiencia de lectura en un momento de la mesa anterior también. Lo tortuoso en el sentido de que quizás hay una asertividad de la crítica literaria que tiene que ver con el metalenguaje que se aproxima a los textos para justamente clarificar o utilizarlos del modo en que, ya sea que uno los acompañe lo que propone el texto, uno está articulando cierta sistematización, relación a una teoría para que los textos digan algo que uno quiere que digan. Y eso siempre se frustra en el caso de la literatura de Sergio Chayfek por el hecho de que yo, escuchando también las excelentes ponencias de mis colegas, pensaba esto, ¿no? Esta idea de que todos trabajamos de alguna manera ese posicionamiento de Chayfek en relación a qué es la literatura, cuando en realidad ninguno de los textos está orientado a dar una respuesta en ese sentido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos forzando a definiciones cuando ahí en realidad hay rodeos y hay búsquedas que evitan
lo conclusivo, lo definitorio, y trabajan más bien con la indeterminación. Entonces yo creo que en esa relación entre lo indeterminado y lo determinado, que atraviesa mucho de sus textos, uno llega siempre ahí como una especie de obstáculo, en el sentido de que la crítica busca condensar, cristalizar ciertas cuestiones que parece ser que la prosa, el ensayo, la literatura de Čapek siempre está evitando ese tipo de cristalizaciones. Entonces uno vendría a hacer algo a contramano de eso que sus textos evitan de alguna manera. Así que por eso digo lo de frustración y lo de tortuoso, pero no deja de tener justamente un componente de desafío y algo de modulación, de cómo pensar aquello que justamente está planteado de un modo enigmático casi por momentos, ¿no? Cuando piensa la idea de una literatura desde los objetos. Entonces yo interrogo a veces esos sintagmas que me dejan perplejo y que me desafían a volver a leerlos, a pensarlos nuevamente. Así que, bueno, lo que traje hoy creo que es un trabajo muy en proceso, ¿no? Que tiene que ver con ciertas cuestiones que veo planteadas ahí que se pueden desarrollar mucho más, y que quería justamente, en lugar de continuar ciertas cuestiones que yo había pensado sobre la extranjería, tratar de pensar otras. Sobre todo mi relectura de Teoría del Ascensor me llevó a eso, ¿no? A tratar de pensar ahí que había con una resistencia a estas categorizaciones y esta idea de un funcionamiento de las instituciones a partir de los nombres de los escritores, y que había detrás de proponer una relación entre libros y escritores donde no haya distinciones, donde no haya jerarquías. ¿Qué implicancias tenía pensar algo así? Bueno, no sé si respondí. Está buena la pregunta. Yo me la hice también cuando gentilmente fui invitado a esta jornada, y dije, ¿qué puedo decir de Čapek? Cuya literatura había leído casi como al margen de mi investigación cuando hice el doctorado sobre Saer, Walsh, y lo que me provocaba las novelas de Čapek sobre todo era azoramiento, bueno, esto que decía Marcos también, ¿no? Como el extrañamiento, la sorpresa, la sensación de quedar boquiabierto, ¿no? Y de no saber bien qué decir. Pero bueno, quizá es eso, con la excusa de la jornada volví a los ensayos, digamos, es una línea de mi investigación que me interesa, el campo de la crítica literaria argentina y los cambios y las transiciones. Me parece que hay una transición interesante que de algún modo el libro que elegí para traer hoy es emblemático, ¿no? Ese año 2005, a semanas de la muerte de Saer, que engancha también con cierta jocosidad en el cuento de modo linterna, ¿no? Que además los personajes son el narrador, el ensayista y el teólogo, casi como continuando cierto humor de glosa, ¿no? De Saer. Así que bueno, la excusa de esta jornada me provocó como la extrañeza de volver a leer textos que todavía, o que ahora quizá me dicen más cosas de las que me decían antes. Y veo como que es bastante emblemático de una reconfiguración, no diría reconfiguración del canon, sino de la crisis del canon, ¿no? Que ya la literatura argentina ha dejado de pensarse en términos canónicos y aparecen otros costados, y esto de lo contiguo y de buscar lo lindero, digamos, ¿no? Así que bueno, encuentro como una fuerza crítica, y no solo en los ensayos, porque de algún modo lo ensayístico atraviesa la obra inclasificable de Čapek. Así que bueno, seguiré leyendo sus novelas y quedándome con la boca abierta. ¿Cómo encaran la crítica literaria de la obra de Čapek? No. ¿Cómo la encarás vos? Sí, o sea, para repetir la pregunta. Yo creo que aprendí a hacer crítica literaria con la obra de Čapek, porque en realidad yo escribí mi tesis de doctorado sobre la obra de él cuando venía de estudiar filosofía. Entonces no sabía hacer crítica literaria en realidad, y escribí sobre Čapek, o sea, la obra de Čapek me recibió muy bien justamente por esto que vos decís, ¿no?
por algo de esa hibridez filosófica que tiene, ¿no? Por algo de cierta, y sin embargo no argumentativa, ¿no? Digamos, como una manera de pensar de otra manera. Y entonces, digamos que también la leí en un esfuerzo muy diferente, un poco a entenderlo dentro de la tradición argentina, y si Saer, o si... y más bien porque yo lo quería leer en relación a los problemas de ese momento contemporáneo, en relación también a otras literaturas latinoamericanas, ¿no? Que en mi caso fue Brasil, pero me interesaba ponerlo afuera de la literatura argentina, digamos, trazar esas conexiones con otras literaturas que estaban tal vez pensando lo mismo o haciendo un movimiento parecido. Y esto que mencionaban los chicos, gracias por las citas, chicos, con respecto al realismo, me acuerdo una anécdota voy a contar, que cuando vino Sergio a dar una charla acá en la biblioteca del Malva, que era en la otra configuración, ¿no? ¿Se acuerdan? Que había una librería acá y otra allá, y me acuerdo que había mucha gente que lo escuchaba, ¿no? Y de repente me dijo a mí, bueno, porque ella leyó el realismo en mi literatura, y yo dije, sí, pero yo ya no estoy más de acuerdo conmigo misma, le dije. Y medio que, claro, quedó como, no, bueno, pero y entonces, ¿no? Como... pero creo que lo que me quedó de ese desacuerdo conmigo y esa cuestión de la lectura del realismo fue la cuestión de la materialidad, ¿no? Que continué, digamos, en mi trabajo, y que hacia otros lados, ¿no? Y que ayer pensaba, porque volviendo a leerlo ahora, ¿no? Y pensaba, ¿no? Cómo, y este pasaje que yo del cual intenté hablar ahora, ¿no? De la imagen, que fue la manera que yo lo leí en mi tesis y en mi libro anterior, y en otros artículos que seguí explayando esa idea, y ahora con la cuestión de la materialidad de la voz. Y ayer, voy a decir, mientras me duchaba, pensaba, ¿no? Esas cosas que quedan, ¿no? Que uno dice, bueno, porque iba hablando de otros temas conmigo misma y pensaba, ay, estoy hablando como Čejfek, ¿no? Como que te queda una voz, ¿no? Y que decía, me queda la voz, ¿no? Me queda la... y quizás es un poco eso, eso que creo que en esta última parte me parece que es muy potente, ¿no? De cómo articular, ¿no? Y esto que decía Marcos, todos intentamos hablar de qué es la literatura, pero no da una definición de literatura. Esa es una definición de literatura, ¿no? También, o sea, dar esa vacilación, ¿no? Es como decir, bueno, entonces... Bueno, no sé si respondo, pero... No, me parece... Es un poco un recorrido, más que nada. Y esto de la voz baja, que Juan Pablo lo dijo como hospitalidad, o sea, que eso también me parece que es muy significativo en la obra de Čejfek. Y pensaba en cómo... bueno, te voy a hacer una pregunta concretamente, ¿no? Sobre... lo que decís de esta literatura que nos abre un vínculo fuera o más allá del antropocentrismo. ¿Qué sería? Yo la verdad es que lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Es este cuento, que es el de novelista documental. Yo ya lo había leído de otra manera completamente,
¿no? Y lo enseño mucho en clases, ¿no? Entonces, este tema de la voz de las guacamayas, guacamayas, siempre lo digo mal, por eso, siempre me volvía, ¿no? Pero siempre me había concentrado en la cuestión de la foto. O sea, siempre me había concentrado en la cuestión de la fijeza de la foto y de por qué no puedes sacar la foto y ese momento en el cual hay una cita que no la traje acá porque habla de lo otro, justamente, que es cuando dice rodear, ¿no? Para hacer una novela se necesita una prueba, ¿no? Para escribir una novela se necesita un documento, ¿no? Y esa foto que finalmente nos saca, ¿no? Lleva a toda una interpretación que tiene que ver con la prueba, la foto, ¿no? Digamos, ese nudo, ¿no? Y sin embargo, ese nudo visual, ¿no? Y sin embargo, ahora, al pensarlo desde el otro lado, ¿no? Que eso también me parece interesante, ¿no? Como uno mismo puede leer desde diferentes lados en diferentes momentos, incluso informado por las preocupaciones del momento, ¿no? Digamos, volver a leerlo de otra manera, ¿no? Pero digamos que esta perder la imagen visual me pareció muy gráfico también, de una manera diferente de él, que también ellos hablaron, ¿no? Digamos, de una manera diferente de su literatura, de aproximarse a la experiencia, ¿no? De aproximarse al... hay un ensayo también de Sandra Contreras muy lindo que habla de esto también, en un dossier armado por Julio Premat, justamente, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con esta lectura que él hace dentro de su propia literatura de lo de Barreto y de lo que no necesita de lo humano, ¿no? Entonces, esa lectura que él hace me permitió, digamos, pensar en este desprendimiento, digamos, del antropocentrismo y un poco que también la literatura, para poder ser literatura, debería suceder eso, ¿no? Digamos, hay algo de esa, un poco, no sé. Si les parece, porque quiero abrirlo a preguntas, pero me gustaría hacer como una listita de cosas que podemos seguir hablando para... la simultaneidad literaria, y vayan pensando preguntas, pues voy a pasarles lo que habló Marcos de la simultaneidad literaria y la materialidad, que fue central en su presentación, y también la relación que él hace, citando a Guido Herzovich, de archivo y tradición y el ascensorismo, ¿no? Y después quería volver a traer esta pregunta que hizo Fermín en la mesa anterior, que es no pensar a Čejfek para atrás con Saer, sino pensarlo para adelante, ¿no? Y la literatura del futuro, ¿dónde está presente, por ejemplo, en la autoficción, en la literatura del futuro? Y bueno, la sincronía de la literatura con su época, que es lo que lo hace contemporáneo, el arte murmurado del que hablaba Juan Pablo, la lengua artificial, los libros instalación. Y bueno, y me gustaría abrir... ¿Querés pasar el micrófono? No, quédate con él. Bueno, creo que voy a ir un poco por donde marcaste, Mónica. Muchas gracias a los tres por las lecturas, fabulosas, me dejaron pensando un montón. Y pensaba, creo que la pueden responder cualquiera de los tres. Me surgió la pregunta a partir de lo que planteó Marcos, y pensaba, por un lado, en este desarme de la sucesión temporal que pone en juego la simultaneidad. Y entonces ahí pensaba también en Baroni, ¿no? En las tres figuras de artistas. Baroni como que
te convoca la visual, ¿no? Porque la novela es, tengo frente a mí, digo, es algo que se está viendo, pero después la figura del poeta es justamente el poeta que habla en voz baja, ¿no? Al que hay que acercarse para escuchar. Entonces, como que hay una simultaneidad ya ahí en eso que que Luz a la vez plantea como necesario de leer en la sucesión, ¿no? Como digo, primero lo de la imagen y después un énfasis, digo, como las dos cosas a la vez, ¿no? Y por eso pensaba un poco también en esto que la dimensión futura en la poética de Schaeffer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o qué les parece que pasa? Y digo, como que es necesario sostener las dos opciones al mismo tiempo, ¿no? Que por momentos tenemos que pensar en la simultaneidad para desarmar esa línea cronológica, ¿no? Que nos llevaría a plantear etapas. Entonces uno diría, bueno, hay ciertas cosas en los planetas que hay cierta relación con el espacio en los planetas, que ya está ahí la relación con la materialidad, que sin esa experiencia geográfica no se podría haber abiertos otros caminos. Digo, eso, ¿no? Como esa necesidad de leer en la simultaneidad, desarmando cualquier cronología y sin embargo volver a convocarla, ¿no? Porque el ensayo de Marcos lo decía muy bien, ¿no? Por un lado, descartar la cronología y después él mismo citaba otro fragmento de Schaeffer, que el sintagma era ese, ¿no? La literatura futura. Entonces como que me quedé pensando en esa necesidad paradójica, ¿no? No sé si bueno, voy a tratar de responder algo frente a eso que me parece interesantísimo el modo que lo planteas, Mariana, porque esa idea de lógicas temporales que conviven y al mismo tiempo parecen incompatibles, coincido, también las veo, digo, esta idea de trabajar con la simultaneidad, pero también recoger la sucesión y quiero responderte con lo que se planteó en la mesa anterior y con el trabajo de Rafael. Digo, a partir del comentario que hizo Fermín con la idea de la literatura futura y de vincular diferentes momentos de la literatura de Schaeffer, mencionó la palabra anacronismo. Digo que sabemos el anacronismo, la productividad que tiene dentro de la literatura de Sergio. Entonces, ahí yo creo que hay una manera de pensar también una forma de la temporalidad donde no es tan simple, digo, no está la cronología en esa sucesión, sino también el desajuste y la idea de desbaratar esa secuencia y pensar al mismo tiempo en la simultaneidad. A mí me llevó a pensar, y acá recupero lo que trabajaban los planetas muy bien, Rafael, es la idea de ese presente que se adensa, que se va espesando a partir de múltiples pasados que conviven dentro de esa idea de presente. Es un presente que es ese país que se ensancha indefinidamente y pensar esa idea de la presentificación en ese sentido, ¿no? Como una... no como suspensión, sino también como recuperación. Digo, ahí creo que esto también debe considerarse con una idea de la espacialización del tiempo, que finalmente nos lleva, ¿no? Pensar esas otras lógicas temporales. Para poder pensarlas tenemos que espacializar, y ahí volvemos a los problemas kantianos que aparecían en la mesa anterior. Así que eso es lo que puedo decir a partir de esa pregunta. Bueno, ¿qué tal? Bueno, me interesaron mucho, ¿no? los trabajos. La verdad es difícil decir algo cuando uno tiene que hablar al día siguiente. No sé, vos te vi muy suelta de mente, digamos, pero bueno, porque no, ya es como, no me quiero autoespoilear. Pensaba dos cosas. Primero una cosita, una pregunta mini para Marcos en cuanto a, en todo lo que vos decías, ¿cómo ves que funciona el azar? Porque en teoría del ascensor, o sea, el azar es fundamental, ¿no? O sea, hay como una entrega al azar. Digo, esa tensión entre composición y lo azaroso de esa composición, ¿no? Por la organización del libro. Eso, y además por lo que tiene que ver con el azar y toda una tradición teórica o de concepciones de la literatura vinculada con eso, ¿no? Entonces, a ver cómo el azar como experimentación, en fin, etcétera. ¿Cómo veías eso? Mini, digo. Después la otra cuestión, pensaba que para mí, viendo hacia atrás, ¿sí?
siento siempre como que Sergio como que se reinventó a sí mismo, reinventó su literatura, ¿no? Entonces, mientras uno iba viendo las novelas, ¿no? Primero, las secuencias, no las novelas, bueno, la memoria, qué sé yo, todo eso no tan caro, digamos, a la literatura de él y que uno iba siguiendo, lo indeterminado, por supuesto, de eso un poco voy a hablar mañana, ya aviso por las dudas, ¿no? Pero más o menos como que uno lo iba siguiendo y después ese cambio que rápidamente en lo que fue la moda, podríamos decir, en una línea, no en todos los casos, del famoso giro documental que se solapa con el giro del show, el giro autobiográfico, podemos leer esos textos más ahí en el filo, ¿no? Digamos que serían, bueno, Mis dos mundos, Baroni, dos textos que son para mí extraordinarios, ¿no? Pero bueno, digo, entonces ahí veíamos de nuevo como una sintonía, creo. Esto en realidad es una pregunta para ustedes, a ver ustedes qué piensan. Pero después, ¿qué pasa? Después viene la gran reinvención. Ya no se puede. ¿Dónde ponemos el mes de las moscas, no es cierto? ¿Qué hacemos con esos libritos también, ¿no? Libritos diferentes. Hay una estrategia, no es una estrategia editorial, podríamos decir, a lo Aira, ¿no? Es un modo, creo yo, de construir una poética, pero en un sentido claramente vinculado con una dispersión que no es dispersión, ¿no? Yo creo que la palabra dispersión la tomaría como, no sé, con muchas comillas. Y pienso que entonces muchos de los que, no todos, pero muchos, ¿no? De los que trabajamos, de quienes trabajamos con la literatura de Sergio, tratamos de aprenderla, digamos, ¿no? Entonces caemos como en una, no digo que eso es lo que haya pasado en la mesa, por favor, estoy pensando en voz alta, ¿no? Como tratar de, bueno, definir, ¿no? Definir esos cambios, ¿no? Darle una estabilidad que, como ustedes dijeron, no tiene. Entonces es casi como un ejercicio crítico de, bueno, ver, pero acá dice una cosa, pero acá también está la otra, pero acá el tiempo, el espacio, ¿no? Entonces, y de algún modo como nos quedamos en ese mismo mundo de la incerteza, de la vacilación. Entonces, por eso justamente, ahora digo, me interesaron estos trabajos, ¿no? Porque fueron, de algún modo, salir de esa misma lógica que parecería estar proponiendo Sergio, que no es la que como críticos tenemos que seguir, ¿no? Es decir, tratar de interpretarlo. No hay que interpretar, ¿no? Porque, digo, por lo pronto, porque lo que tiene Chaffetz para mí es que es un tipo que está fuera de agenda, ¿no? O sea, y eso es lo genial, ¿no? Cuando uno dice, ¿pero qué hago? ¿Ahora qué es? Era el giro documental, pero no, era... Entonces eso, y ahí me parece que, bueno, toda la cuestión de la materialidad, que de maneras diferentes, bueno, aparecieron claramente, ¿no? En el trabajo de Marcos y en el de Luz, pero de un modo distinto, totalmente distinto, pero está en lo que vos planteabas también, ¿no? En la medida en que una tradición tiene algo, uno diría como de monumental, por lo menos, ¿no? Y que se hace con eso. Entonces como que se propone una lectura, vos decías que lo sigue a el Moni, pero al mismo tiempo toma distancia. Lo que pasa es que esa toma de distancia no es esa distancia crítica a la que estamos acostumbrados, ¿no? Sino una, no sé, distancia para poder leer de una manera como un aporte, ¿no? A problemas contemporáneos vinculados con la literatura, más que pensar, bueno, cómo escribía él y convertirnos en escribas, ¿no? Escribas críticos de su literatura. Bueno, y Sergio es una voz, claramente es una voz, ¿no? ¿Te puedo responder? No sé cuál sí. es la pregunta. Pero... La pregunta es, ¿qué piensan ustedes? No, un poco no me contesté a lo de Moni que no va a comentar la mesa de mañana y quería comentar qué hace uno como crítica. Me metí ahí mal. Para un comentario nomás, ¿no? Porque al escucharte un poco, ¿no? Esto de... Yo pensaba, a mí no me interesa nada, y voy a hacer, tómenlo entre comillas, la literatura de Sergio Chaffetz, ¿no? O sea, lo que me interesa es lo que la literatura dice, ¿no? O sea, hablar del sonido, hablar de qué es la literatura, hablar de... O sea, obviamente, inevitablemente me interesa la literatura de Sergio Chaffetz porque me interesa
pero no sé si me interesa tanto, y también para responder a la de Mari, ¿no? Digamos, y yo misma lo hago, ¿no? Digamos, porque uno tiene que basarse en algo y decir, ¿no? Decir, bueno, si al principio uno puede leer en relación a la imagen y después podemos leer en relación al sonido, y que por supuesto coincido en que es sincrónico eso y que también se puede leer simultáneo, no, pero es que hay toda esa reflexión inevitablemente. Pero acá lo que me interesa es, el vecino se hace invisible. O sea, hay algo de la idea de invisibilidad que aparece, ¿no? de que no se ve, ¿no? Digamos, entonces aparece la no imagen. Obviamente eso puede ser entendido como imagen. Pero digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hablar de la invisibilidad en este mundo donde todos estamos con los telefonitos cada 2 minutos mirando la invisibilidad? Y él también lo reflexiona sobre esto, y él también habla de eso en sus ensayos, y él también habla de todas estas cosas digamos, y tampoco es solo eso la literatura, ¿no? Pero digo, algo de lo que vos decís, ¿no? Sí, claro, no es hacer crítica literaria en ese sentido, pero a mí me parece que la obra de Sergio trae problemas de lo contemporáneo y que es ahí donde uno digamos, como un lugar en donde uno puede leer esos problemas, ¿no? Digamos, más allá de cómo se inserta dentro de una... Por supuesto está eso también, toda esa cuestión, ¿no? Pero digo, hay algo ahí que todo el tiempo está esa cuestión de lo contemporáneo, y inclusive de lo que vos decís como lo que no es de moda también, ¿no? Como esto que decía yo en la última parte de mi texto, ¿no? Lo que se sale de lo actual, digamos, ¿no? Eso quiero decir justamente, ¿no? Que uno puede encontrar muchas literaturas donde, bueno, la cuestión de los sonidos, las voces, lo no humano, que son intereses, ¿no? Uno los encuentra dichos y casi autoexplicados en los textos, ¿no? No los de Sergio, digo, en otras literaturas, ¿no? Y que ahí se les entra esos problemas de otro modo, de otro lado, ¿no? O sea, y bueno, y eso me parece que es nada, que hace que uno se ponga a repensar esos problemas, que los desagendice. Exacto. Y ahí se vuelven contemporáneos. Totalmente, claro. Al también que vos decías, bueno, sí, justamente en ese destiempo, ¿no? Lo contemporáneo. Es como, Luz, que gracias porque geniales los trabajos, igual que la mesa anterior. Es como lo invisible y también el hacernos ver, ¿no? Porque es el aire que ves rodeando la silla de la cocina de Barroso nada menos, de la novela El aire, ¿no? O la cita de Sánchez Peláez, el aire sobre el aire, como la saturación del aire y esa reflexión. Y también, qué interesante lo que descubrimos de Baroni, de Rafaela Baroni, porque también tiene esto de que habla bajito, ¿no? O Sánchez Peláez, que hay que sentarse de un lado y del otro porque no escucha, o el lorito que está en todas las obras de ella, ¿no? Y ese lugar como de artista que está ahí, o el silencio que comparten mirando al perezoso. Y lo que decía Juan Pablo de cómo terminó su lectura de qué sería la literatura argentina sin el viaje, y cómo también nos hace leer, Sergio, de esto de que tomar un ascensor es un viaje, ¿no? y que nos saca del mundo. Y yo pensaba, porque una de las preguntas que me hicieron estos días era lenta biografía, ¿qué operaciones realiza para como que luego quedan como constantes en la poética de Sergio Čejfek? Yo no quise contestar a eso, ni tampoco lo de Saer, tampoco quise, pero pensaba en esto que uno lee en lenta biografía del Yiddish, de la lengua como masticada y de la lengua que no
que no entiende, que no sabe lo que está pasando. Y entonces, como Marcos Croto en la primera mesa decía que nunca vio a alguien que fuera tan buen observador como Sergio. Y eso también creo que se ve en las lecturas que trae, ¿no? Como la de Agustín Fernández Mayo, eso de recorrer el río con el celular, o sea, y poner cómo juega eso en las dos imágenes, tanto del texto sobre el que interviene Fernández Mayo, como lo que crea las imágenes que captura con su celular. Y bueno, me parece que eso todo resuena en las cuestiones de los objetos, como dice Marcos, uno lee la cifra, pero después se pierde la cifra, porque lo que sigue de la narración te olvidas de que es como la excusa a la cifra, me parece, ¿no? Me parece eso, como la masticación y como se genera de alguna manera, aunque no querramos un pacto de lectura, porque sabemos que se va a deshacer eso que uno está leyendo en los objetos que encuentra, porque luego se va a deshacer toda esa narración o esa, no sé, ese recorrido, me parece a mí. No sé si algo quieren decir sobre eso. Me haces acordar uno de los cuando en la época que yo hacía el doctorado sobre Saer y Walsh y muchos hacíamos doctorados sobre Saer, Daniel Alcíbar estaba haciendo su doctorado sobre Chayfek, que a mí me parecía una cosa rarísima, un desafío, o sea, que se había metido en un problema. Y me hace acordar a lo que analiza Daniel Alcíbar en un texto de 2012, creo, que dice que en realidad la escritura de Chayfek es lo contrario de la organización de las apariencias, para volver a Saer y su lectura de Saer, porque es como que, bueno, la desnivelación de lo espacio-temporal, la falta de sustentabilidad de los sujetos, genera un mundo que tiende hacia el caos. Y también tiene que ver con lo que hablábamos de dónde está el orden posible para darle alguna entidad crítica o ponerle una agenda, ¿no? Así que, nada, recupero lo de Daniela porque fue una de las primeras lecturas que recordaba sobre Chayfek y a las que eché mano para Igor Barreto le decía hoy que lee últimas noticias sobre la escritura como un poema. Y a mí me pareció extraordinario, ¿no? Esa idea de la tendencia hacia el caos me permite recuperar algo que Alejandra mencionaba respecto al rol del azar, que de estos ejercicios uno puede pensar que de reorganización o desorganización también del material literario o de los libros. Uno podría pensar que es un azar controlado, pero no en el sentido de la crítica sobre los surrealistas, ni tampoco tiene la festividad y la trascendencia que buscan los surrealistas en ese tipo de postulaciones del azar, sino más bien un azar modesto, ¿no? Un azar modesto de poca intensidad. Como digo, ahí estoy citando a Chayfek, no, de poca intensidad, ¿no? Por ese carácter doméstico, de esa materialidad doméstica. Entonces creo que ahí es la manera de modular ese azar también para desprenderlo y no pensarlo como una herencia directa de otro tipo de experimentaciones. Y eso que señalaba también Alejandra de esas últimas experimentaciones también donde uno no sabe qué es ese librito, ¿no? Si es un ensayo crítico sobre una autobiografía que quiso ser archivo, que se manifiesta como archivo, o esas reseñas que se publican en otra parte sobre poemas que tienen una forma vinculada también a lo fragmentario, a la heterogeneidad, a lo museístico, digo. Bueno, en línea con lo que decía Barreto de leer como un poema, digo, hay algo que también se vuelve como un hacer también de un proyecto de hacer un libro como si fuera otro, utilizar un procedimiento en otro lugar, con otra función. Yo cuando escuchaba también el trabajo de Luz, y todas esas ideas que están vinculadas con la invisibilidad, con el trance, con el contacto con otra cosa de otro orden. Decía, bueno, es el lenguaje de lo sobrenatural, pero que no remite a lo sobrenatural. Entonces ahí también hay un desfasaje respecto a los procedimientos y a los elementos en juegos en esa literatura, ¿no? Bueno, eso.
Me interesó mucho la cuestión que mencionaba Luz y que de algún modo también mencionó también Igor Barreto hoy. Este interés, bueno, pero él hablaba de algo que vos también mencionaste, así que te va a resonar. Este interés de él en la mirada de lo popular. Y él mencionaba que Sergio tenía interés en eso, y vos justo mencionaste que Baroni veía lo que los otros no ven, digamos, ¿no? O sea, no le creían lo del vecino invisible y sin embargo ella sí creía. Y Fátima mencionaba lo de creer en lo que no se ve y citaba La hora de la estrella de Clarice, ¿no? Me interesaba esa parte. No sé si la pensaron o si la leyeron. No sé muy bien cómo conectarlo, pero podría intentar. A ver, ¿cómo sería entonces la pregunta? Espera, se me agarró como un blanco. No, me interesaba mucho esa mirada de, ese interés de Sergio por las clases populares de ver lo que, de ver y creer en lo que no se ve. Pensaba también, alguien mencionó el aire, ¿no? Vos mencionaste el aire, ¿no? Mencionaban también esta cuestión de el futuro, ¿no? Digamos, la capacidad, ¿no? Porque en el aire aparece ¿no? Las villas en el aire, ¿no? Las villas en el techo, en los techos de las casas, de los edificios de los barrios de clase alta, ¿no? Mucho antes, y el intercambiar vidrio por dinero, mucho antes de los cartoneros también, ¿no? Digamos, cuando eso se instituye como una práctica, ¿no? Y acá hay como esta cuestión, ¿no? Para traer la cuestión de lo popular, ¿no? Ya ahí, para mí, ya en el aire hay toda una zona, ¿no? Y para responder también algo de no me acuerdo quién preguntó algo sobre esto, sobre el antropólogo, ¿no? Digamos, allá ahí hay toda una zona que no es ni campo ni ciudad, ¿no? Que se vuelve como, o sea, que es lo que dice Barreto en sus poemas también, ¿no? O lo que dice Drummond, más bien, ¿no? Y esa zona, ¿no? Es una zona como intermedia, ¿no? Que es el ascensor, que es el baño, ¿no? O sea, estoy siendo un poco esquemática, por supuesto, para poder leer, pero digamos que me parece que ese baño donde él puede escuchar, ¿no? Un lugar que te permite escuchar lo que los otros no escuchan, ¿no? Que es lo de Baroni también, ¿no? Ese ver algo que los otros no ven, ¿no? También, ¿no? Que me parece que es cómo acceder a eso, ¿no? Y me parece que no es otra cosa que y por no decir literatura, digo la escritura, ¿no? Lo que le permite ese acceso, ¿no? Digamos, porque en el aire está ahí escribiendo eso que después vamos a ver, ¿no? Digamos, la relación con la hora de la estrella a través de digamos, no sé, podríamos hacer muchas relaciones. No me atrevo a hacer así una, a pesar de que di clase de la hora de la estrella hoy. Así que vengo, mientras Igor Barreto daba ¿no? Pero quiero decir, hay algo de ese mundo, ¿no? Que también, de ese mundo de Macabea, ¿no? Que es un mundo que también escribe y escribe mal. Y lo que hace es disfrutar de la palabra por su sonido, ¿no? O sea, efemérides. No sabía el significado, pero le gustaba la palabra, ¿no? Digamos, ese lugar donde la palabra un poco permite generar esa relación porosa también con el sonido de la palabra sin dar la fijeza en una imagen, quizás para pensarlo, ¿no? En una imagen visible inclusive, ¿no? Perdón, pero es eso, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo.
terminamos por hoy.